tardes, Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Espero que la esté pasando bien, que Dios esté bendiciendo su vida, guardándole y que sobre todo las ricas bendiciones del cielo sigan derramándose para usted y sus seres amados. Gracias por conectarse, hermanos de El Salvador, Guatemala, California, Daly City, San Francisco, Colma. Gracias por su amable atención a esta reflexión. Oramos en esta noche. Padre, pedimos tu bendición para esta reflexión y para nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Lucas capítulo 1, verso 20 y verso 45. Dos versos. Sería tan bondadoso usted, querido hermano, en podernos acompañar en la lectura. San Lucas 1, 20 y también el verso 45. Damos lectura a esta palabra y dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El verso 45 dice: y bienaventurada la que creyó, creer, la que esperó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Tenga la bondad de acomodarse. Amados míos, a veces en el caminar de la vida las cosas como que se ven oscuras y que hay obstáculos en el camino. Los caminos terrenales a veces pueden terminarse o pueden cerrarse, bloquearse por barreras, por barrancos, por peligros, por derrumbes. Pero, amados míos, en la vida también nuestra fe es probada, porque a menudo se presentan obstáculos y situaciones difíciles que para nosotros no son fáciles de resolver y no tienen una solución práctica para nosotros. Es por eso es importante que nosotros aprendamos a creerle a Dios, a confiar en lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha declarado. Porque si hay algo importante que usted y yo debemos saber es que aunque los caminos se terminen, aunque los puentes se derrumben, aunque las carreteras se bloqueen, en Dios no hay obstáculos que Dios no pueda remover. Porque si hay algo que nosotros aprendemos de la palabra, como hemos leído en estos dos importantes versos, es que Dios es fiel y cumplirá su palabra, su promesa, dice Lucas 1:20, a su debido tiempo. Las palabras las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Zacarías no creyó, el padre de Juan el Bautista. Zacarías dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Y este hombre, porque ya era de edad avanzada y era viejo, pensó que no pudiera, o Dios no iba a cumplir la promesa de darles un hijo, Juan el Bautista. Por eso que Zacarías tuvo la triste experiencia de quedar mudo, porque no creyó en lo que Dios le había prometido. Hay cosas que Dios promete y que usted y yo debemos de esperarlas para que se cumplan en su debido momento. Usted dirá, ¿y eso pasa con todos los individuos? Dios trata con cada uno diferente manera. Pero aquellos que Dios expresamente les ha hablado y dado una promesa, puede estar seguro
que aunque los tiempos cambien, los caminos se terminen, las puertas se cierren, las tormentas huracanadas soplen contra su casa, Dios cumplirá su promesa porque Él es fiel. La palabra fiel quiere decir digno de confianza. ¿Cree usted que Dios es digno de su confianza? Yo, por la Biblia y personalmente creo que Dios es digno de mi confianza. Hay personas que no pueden confiar en su palabra porque son cambiables, son inestables, son infieles, pero Dios es fiel. Usted puede descansar creyendo que Dios ha de cumplir lo que le ha prometido al pie de la letra. Dios es confiable. Algunas personas que creemos que son amigos no son confiables, pero Dios es confiable. Dios es verdadero, a pesar de lo que nosotros somos. La Biblia declara algo bien importante. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infiel, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vea usted que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, declara la palabra de Dios. Ser fiel en todo tiempo es parte del carácter de Dios. Así como es parte de la lluvia mojar, es la naturaleza de la lluvia que al caer moja. Como es parte de la naturaleza del sol, brillar y calentar. Así también es parte de la naturaleza amorosa de Dios y poderosa ser fiel en sus pactos, en sus promesas a sus hijos. Ahora, hay veces que nosotros nos ilusionamos por lo que la gente nos promete. Es posible que a usted le hayan prometido algo y las personas después se olviden de las promesas, cambien de parecer o se echan para atrás. Pero Dios es digno de nuestra confianza. Es fiel, es verdadero y merece que nosotros le creamos. Usted le cree a una persona que es fiel, que es íntegro y su reputación dice que cumplirá su palabra, cueste lo que cueste. Si esos son los hombres que a veces nosotros confiamos, imagínense qué importante es confiar en Dios. Imagínense lo esencial para poder agradar a Dios, porque la Biblia declara en Hebreos 11:6 que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de todos los que le buscan. Entonces, si Dios es fiel, yo tengo que depositar mi confianza, aprender a apoyarme en Dios, creerle de todo corazón, permanecer anclado a Él, permanecer firme en mis convicciones, firme en mis principios, firme en lo que yo he creído, porque Dios cumplirá su promesa. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, declara la Sagrada Escritura. Así que no dude de que la lluvia si cae, lo va a mojar, porque la lluvia moja. No dude que si está bajo el sol va a brillar y va a calentarle. No dude de eso. Y si así como creemos que la lluvia moja y el sol brilla y calienta, así debemos creer que cuando decimos Dios es fiel, Dios cumplirá su promesa. Zacarías dudó. Dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo estoy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Cómo es que mi mujer va a concebir y tendremos un hijo? Dios mismo le dijo que se llamaría Juan el Bautista. Óigame, Dios es digno de nuestra confianza. Pero nosotros a veces por las circunstancias, por
nuestro temor, nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra naturaleza voluble, cambiante, porque hay seres humanos que cambian más que lo que es la temperatura del día. Hoy en día están de carácter alto y mañana estarán cabizbajos, caídos, desalentados, desanimados. Así que si hay algo importante es que nosotros aprendamos a creerle a Dios, a creer en lo que Dios ya prometió a su vida. Y no es una promesa mentirosa. Los profetas humanos no guiados por Dios, profetas carnales, profetas falsos se equivocan y prometen. Pero cuando Dios envía una palabra y viene del cielo y es respaldada por el Espíritu Santo, créame que Dios cumplirá. Juan el Bautista nació como resultado del Padre haber creído. La Biblia dice que a Zacarías se le dijo, 1:13, no temas, porque tu oración ha sido oído y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría, porque será grande delante de Dios. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y Dios le responde en el verso 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque por cuanto no creíste a las palabras que se te dijeron, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se da cuenta? Zacarías sencillamente no creyó las palabras del Señor. Vio su condición. Vio que era viejo y su mujer era de edad avanzada. Entonces, el problema, ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios? No necesariamente porque el profeta falló, no necesariamente porque Dios cambió y se retractó. Sucede que a veces no le creemos, actuamos parcialmente creyendo y parcialmente dudando. Y usted y yo no podemos tener ni fe ni duda al mismo tiempo. Porque si tienes fe, le vas a creer. Y si tienes duda, vas a dudar, vas a portarte incrédulamente. Y a veces eso pasa en los círculos cristianos, religiosos, que dudamos de todo aquello que Dios nos ha prometido. Y entonces después estamos peleando con Dios, estamos reclamándole, Dios mío, ¿por qué no se cumple? Sencillamente porque nos pasa como Zacarías. No creyó, vio su circunstancia, vio su edad, vio a su mujer avanzada y dijo, pues eso es imposible. Humanamente es imposible. Yo ya estoy viejo. Entonces, cuando nos ponemos en esa posición, que vemos nuestra naturaleza, vemos lo grande de nuestro problema, vemos lo difícil de la solución, vemos el diagnóstico médico, muchas veces titubeamos y dudamos. Y como a Pedro, comenzamos a hundirnos porque empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias alrededor de nosotros y no nuestra mirada en Dios. Yo le invito ahora para que usted vea. Dios le dijo, quedarás mudo por cuanto no creíste. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Hay cosas que Dios ha prometido y a veces tomará tiempo. Tomarán días, tomarán semanas, meses o años. Pero si vino directamente del corazón de Dios, no importa quién sea el profeta, Dios cumplirá. Dios respalda lo que promete. Dios es fiel, es digno de nuestra confianza. Así que debemos de aprender a reposar en Él. Tengamos en claro que su fidelidad, la fidelidad de Dios,
no depende de quién soy yo o de lo que yo haga. ¿Ok? La fidelidad de Dios no depende de quién soy yo y lo que yo haga. Dios está por encima de lo que yo soy y lo que yo haga. De lo que usted es y lo que usted haga. Dios está por encima de mis limitaciones. Dios está por encima de mis problemas. A Dios no lo espanta nada. A Dios nada le quita el sueño o la paz o la tranquilidad. Estoy hablando figurativamente. Porque Dios todo lo puede. Dios tiene todo bajo control. Usted y yo somos los que a veces dudamos al ver la tormenta, al ver las olas, al ver la magnitud del problema que se avecina. Pero Dios dice, está quieto y cree solamente. Zacarías dudó en su corazón. Se vio viejo. Vio sus limitaciones, vio su humanidad, vio sus flaquezas y se olvidó de que el que le hablaba era Dios a través del ángel Gabriel, quien le estaba comunicando en esa aparición milagrosa de que ellos recibirían la bendición de Dios. Lamentablemente a veces vemos más el problema más grande que el poder de Dios. Que a veces nosotros nos vemos a nosotros mismos. Hermano, Dios es fiel a pesar de lo que usted y yo somos y hacemos. Gracias a Dios, porque la fidelidad de Dios no depende a cómo yo actúe o cómo yo sea. ¿Sabe por qué? Porque en mi humanidad fallo a Dios. Tiemblo cuando el terreno debajo de mis pies está moviéndose. Pero bendito sea Dios, que a pesar de lo que somos, Dios permanece fiel, porque esa es su naturaleza. Nosotros los seres humanos somos malos, somos infieles, somos a veces inseguros, rebeldes, variables, temperamentales, pero Dios es fiel. Los seres humanos muchas veces no somos confiables. ¿Por qué? Porque fallamos una y otra vez. Pero Dios siempre es fiel. Nosotros los creyentes debemos de creer a lo que Dios nos está hablando y nos ha prometido y ha declarado a través de su palabra. Porque Dios nos dice en 2 Corintios 5:7 que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Eso dice la palabra. Y usted y yo debemos de creerle a Dios. Porque no andamos por lo que vemos. El creyente no puede depender de su vista física. El creyente tiene que aprender de que Dios va a estar ahí mañana en mi tormenta, en mi noche oscura, en mis circunstancias adversas. A veces, hermanos míos, hemos visto obstáculos en el camino, ríos, montes, puertas cerradas, y titubeamos, y a veces nos regresamos, le damos la espalda al obstáculo, decimos, no se puede, es difícil, nunca se ha hecho, no crea que pueda resistir. Pero usted no sabe que con Dios usted es más fuerte de lo que usted se imagina. Que con el respaldo de Dios usted puede llegar más lejos que con las baterías humanas. Gracias a Dios porque las baterías humanas tienen su límite. Pero bendito sea Dios que el poder ilimitado de Dios está disponible para todos nosotros. ¿Sabe que hay veces hay portones automáticos? Y usted no debe ver el obstáculo o el portón cerrado. Usted y yo tenemos que acercarnos. Tenemos que avanzar hacia el portón cerrado. Tenemos que estar cerca y continuar y no detenernos. Porque si un carro
ante un portón automático se detiene y no sigue, el portón permanece cerrado. Pero así como son esos portones y obstáculos automáticos, mientras más nos acercamos a Dios y avanzamos, los portones se abrirán. Pero si usted y yo nos echamos para atrás, el portón se volverá a cerrar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cristiana. Al ver el problema, al ver el río, al ver la montaña, al ver a los demonios, al ver a la gente amenazándonos, al oír, hermanos, el estado de salud que estamos y los diagnósticos médicos, nos atemorizamos, nos paramos, nos detenemos y decimos, yo no creo que pueda en mis circunstancias presentes. Como que el diablo te quita el impulso de realizar aquel pacto que hiciste con Dios, de cumplir con lo que te habías propuesto hacer, de avanzar y seguir luchando y no tirar la toalla. Porque eso es lo que quiere el enemigo, traernos desánimo, frenar nuestra visión, detenernos en nuestro desarrollo cristiano. Y Dios te dice, si quieres que el portón, el obstáculo se abra, es importante que tú sigas adelante. Una vez el vehículo sigue adelante y se acerca el portón automáticamente se abrirá y tú tendrás la entrada franca. Así es Dios, así es en la vida cristiana. Para que las puertas se abran, no te puedes detener. No te puedes detener ante el río Jordán. Los Jordanes se tienen que enfrentar. Cada uno de nosotros, yo tengo el río Jordán como obstáculo. De una forma. No sé cuál será el río Jordán en su vida. Pero ¿sabe qué? La Biblia mandó que los sacerdotes que llevaban el arca continuaran avanzando, se acercaran al río y al pisar las aguas del río Jordán, las aguas se amontonaron, se detuvieron y el río Jordán se abrió y pasaron en seco. Los sacerdotes se quedaron en medio y pasó Israel en medio de ese río. Cuando hubo pasado Israel, el Jordán se volvió a cerrar. Así es. Mientras te detengas y no pises las aguas del Jordán, seguirás con el mismo problema, seguirás con la misma lucha, seguirás siempre quejándote, lamentando, seguirás siempre llorando. Y Dios te dice, no es tiempo de llorar, es tiempo de avanzar. No es tiempo que te detenga, es tiempo de continuar caminando, porque mientras no pises el agua del Jordán, mientras no te acerques al obstáculo, las puertas seguirán cerradas. Pero pisa el Jordán, acércate, no te detengas, no te intimiden las corrientes. Dios, como hizo con Israel, se abrirán. Leamos Marcos 11, 23, sí, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 23, dice, si tú creyeras en tu corazón y dijeras, quítate a este monte y échate al mar, y no dudares, si no creyeres, será hecho lo que dices. Lo que diga, le será hecho. De manera que hay veces que hay montes reales, hay montes imaginarios, hay obstáculos, hay barrancos, hay noches oscuras, hay veces que el sol no brilla, pero Dios te dice que tienes una palabra y una autoridad. Si creyeres en tu corazón y dijeras, quítate este monte y échate al mar, dice, le será hecho lo que diga. Y usted y yo tenemos una autoridad del cielo, autoridad delegada de parte de Dios. Y para que tengamos verdadera autoridad tenemos que someternos, tenemos que humillarnos, tenemos que creerle a Dios. Y será hecho. Habrán en tu vida tormentas, noches oscuras. La Biblia dice en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Quiere decir que todo lo que Dios te ha dicho en Él son sí y son amén.
De manera, si Dios te ha dicho, sí, yo lo haré, y viene del cielo, y viene inspirado de Dios, será hecho. Entonces, actuemos con confianza, porque Dios siempre cumplirá lo que dice. Y como dice Éxodo 13:21, que mientras Israel avanzaba en su jornada, mientras Israel se adentraba en ese desierto de prueba y de aflicción, dice la Biblia en Éxodo 13:21, que Dios ponía una columna de nube de día y de noche. Ponía Dios una columna de fuego para alumbrarles y calentar. Dios te dice en esta noche, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Oramos a Dios. En nombre del Centro Familiar Roca de Salvación de San Francisco te decimos, créele a Dios esas promesas. Dios te bendiga y buenas noches.